Hola compañeros, ¿cómo están? Un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Este es nuestro tercer vídeo consecutivo dedicado a una banda como Los Suaves, donde estamos viendo pues, su evolución, sus cambios estilísticos y que empezó con ese primer vídeo dedicado a esos primeros tiempos con un sonido quizá más punk rock y que siguió con ese fantástico álbum Ese día piensa en mí, que contenía algunos de los temas más emblemáticos del grupo. Sin duda el siguiente cambio en su evolución vino dado en su siguiente disco, Maldita sea mi suerte, con la inclusión del guitarrista Alberto Cereijo, que les llevó pues, un sonido muy distinto, cercano muchas veces al heavy metal, algo que ya habían practicado también en su evolución bandas como por ejemplo Medina Zara o los propios Obús. En este vídeo vamos a ver cómo fueron a partir de entonces los solos, los riffs en Los Suaves, si a pesar de ese cambio estilístico, de un sonido mucho más duro, siguieron conservando pues su esencia. Y también nos preguntaremos por qué la canción La noche se muere no está en el libro de los Guinness, como la canción de rock con el solo más largo de la historia. Recordamos que supera los 17 minutos. Vamos a verlo. No hace falta escuchar mucho de Maldita sea mi suerte para darse cuenta de que el disco tiene un sonido mucho más potente de guitarra. Observamos también que sigue utilizando el efecto de chorus para darle esa sensación de más peso a las guitarras, algo que ya aparecía en Ese día piensa en mí. Y observamos también que hay pues bastantes más arreglos, ¿no? En este caso Alberto Cereijo hace una gran labor metiendo encima de esas guitarras duras pues diferentes arreglos también para hacer las canciones más amenas también. Recordamos ese fantástico Viajando al fin de la noche. Lo que ofrece Alberto Cereijo en contraposición a otros guitarristas que habían pasado por Los Suaves, pues es un guitarrista mucho más técnico. Empiezan a aparecer técnicas como por ejemplo el tapping, los barridos, los armónicos seguidos de palanca, en fin, como digo, un guitarrista que se acerca pues al prototipo de guitarrista de rock duro o heavy metal. Si escuchas precisamente el solo de esta misma canción, verás que esas cuatriadas le acercan mucho al sonido del Gary Moore más eléctrico. Y también en la melodía anterior, pues parece decirnos que es de otra galaxia, con esa melodía que tanto recuerda a Encuentros en la tercera fase. A ver, que no todo es pirotecnia en el mástil, encontramos también motivos bastante memorables, arreglos como decíamos antes, y por ejemplo si escuchas un tema como Pobre Sara, encontramos esa melodía que nos puede recordar mucho a una banda como Thin Lizzy, ¿no? Armonizado dos guitarras, pues un grupo que Los Suaves siempre habían venerado. Nos preguntábamos antes que si a pesar de ese cambio en el sonido, que evidentemente lo hay, Los Suaves habían seguido conservando su esencia. Y podríamos decir que sí, las canciones, pues la voz de Josie lo impregna todo, por supuesto, con sus letras, y sigue sonando a las estructuras que, por ejemplo, hacían ya en ese anterior disco, Ese día piensa en mí. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, con un guitarrista, digamos, con mayor nivel técnico. Si escuchas riffs como los de, por ejemplo, Pobre Sara o Maldita sea mi suerte, verás que son riffs muy sencillos, como los que el grupo venía haciendo. No digamos que Alberto Cereijo podía haber hecho riffs más complicados, más complejos técnicamente, y sin embargo la esencia, como decíamos, sigue estando ahí, ¿no? Esa sencillez en los riffs. Sin duda, a pesar de esa mayor agresividad en el sonido, el disco es muy variado, ¿no? Encontramos desde esa sensibilidad, por ejemplo, de un tema como Pardao a canciones como Dame Rock and Roll, ¿no? Que nos puede recordar más pues, a Los Suaves de los primeros tiempos. Algo que llama la atención, sin duda, como decíamos al principio, es el tema La noche se muere, con ese solo larguísimo de hasta 17 minutos. Para los que, como yo, escuchasteis esta canción después de su publicación, pues imagino que os extrañaría encontraros un tema que tiene 17 minutos de solo, ¿no? Una canción que dura 20 minutos y, como digo, toda esa parte final, pues es un solo.
o en este caso varios solos, ¿no? La primera vez que lo escuché pensé que le habían dado carta blanca a Alberto Cerijo para que sobre la misma progresión de acordes pues tocara los solos, todas las técnicas que sabía, con lo cual me rechinó bastante, ¿no? Era como una locura, decía, pero ¿cómo puede un grupo meter en una canción 17 minutos de solo seguido, ¿no? También quitarme el sombrero por esa facilidad de Alberto Cerijo para ir metiendo todos esos solos encima de esos acordes. Con el tiempo, por supuesto, descubriría que esto no era más que, llamémosle, una jam con un gran elenco de guitarristas del rock nacional, guitarristas como Jero Ramiro, Manolo Arias, Paco Ventura, Carlos Raya y un guitarrista extranjero de gran renombre como es Alvin Lee de 10 Years After. Todos estos solos, evidentemente, pues no dejan de ser más que, digamos, esa jam, ¿no? Encima de esa estructura de acordes que yo no había escuchado nada igual, ¿no? Es decir, podíamos escuchar grandes solos en la época del progresivo, en los años 70, sobre todo en directo, ¿no? Pero escuchar durante 17 minutos solos y solos, pues lo único que nos da la sensación es que los suaves hacen lo que les da la gana, porque esa es la sensación que da, ¿no? Como diciendo, bueno, pues vamos a invitar a nuestros amigos a que se marquen aquí unos solazos, y esa es la sensación que deja en el disco, ¿no? Imagino que para los guitarristas, pues a los que nos gusta la guitarra nos gustaría más, y a la gente que no le gusta que no toca especialmente la guitarra o no le gusta especialmente la guitarra, pues se le haría seguramente largo, ¿no? Es como 17 minutos ahí metidos que no solo tienen esa sorpresa, sino que cuando vas a la siguiente canción del disco te das cuenta que tiene una intro de minuto y medio de solo de guitarra también. Evidentemente el cambio en el estilo para este su cuarto disco de estudio pues era bastante palpable, ¿no? Y he oído muchos comentarios de gente que decía que les gustaban más los suaves de antes, que se heavilizaron, por decirlo de alguna manera, demasiado. Como decíamos al principio, han sido muchas las bandas que han hecho esto mismo, es decir, los propios, por ejemplo, Medina Zara, pues se acercaron a un estilo como el del power metal en los 90, o, como decíamos antes, Obús también, a un sonido mucho más metal de ese heavy metal clásico que hacían también en los 80. Así que es lógico pensar que las bandas vayan evolucionando. Quizás es extraño recordar que en su anterior disco, Ese día piensa en mí, pues fuera prácticamente imposible encontrar un riff que nos sonara tanto a heavy metal como este. Pues nada, compañeros, queremos saber vuestra opinión, qué opinión os merece el disco, si creéis que fue un cambio quizá demasiado rápido en el estilo, si perdieron algo de la esencia que tenían los suaves antes, o si por el contrario, pues fue un paso acertado debido también al gran éxito que tuvieron en discos posteriores, si sabes algo de la jam que hicieron ese gran elenco de guitarristas nacionales, en fin, lo que sepas de este disco y tu opinión sobre ese cambio estilístico. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.